Ok, estamos ahí nuevamente, Javier, gracias y disculpen las interrupciones de temas técnicos. Nos estabas contando algo de tu vida, Javier. Escuché algo sobre que fuiste panadero, trabajaste en panadería. ¿Puedes hacer una pequeña bio nuevamente, por favor? Claro, por supuesto. Yo lo que quería era en esa presentación mencionar que mis 48 años yo quiero devolverle a mi país, a nuestro Ecuador, las oportunidades que he recibido, que justamente me ha permitido pasar de ser un artesano panificador a ser un industrial, un agricultor, un comerciante, un transportista y un exportador. Y también, fundamentalmente, devolverle a mis hermanas y hermanos ecuatorianos la confianza que sí podemos salir de esta crisis en función de estas próximas elecciones. Podemos salir de esta crisis produciendo mejor y defendiendo una democracia donde sí exista justicia social con libertad. Precisamente de eso, cuando nosotros conversábamos con el colectivo, un poco queríamos tratar de ver cuáles son los conceptos que estás manejando en relación a justicia social. ¿Qué es para Javier Hervas la justicia social? Mira, David, la justicia social significa producir mejor en función de la tecnología, respetando los trabajadores, producir más, respetando la naturaleza y generar riqueza sin dejar a nadie atrás. La idea de Listas 12, y yo justamente lo mencionaba hace un momento, dentro de los valores con los cuales yo fui formado por mi familia y dentro de los valores que he desarrollado justamente en este caminar en la actividad privada, de desarrollar emprendimiento, de hacer industria, comulgo totalmente con eso. Muchas veces me preguntan en los medios, ¿qué hace un emprendedor o un empresario en un partido de izquierda? Y aquí valga esta oportunidad para aclararlo. La ID Listas 12 es un partido de centro izquierda, justicia social con libertad. ¿Por qué tan importante mencionar esto? Porque justamente es la libertad al emprendimiento, la libertad al desarrollo de la actividad privada, la libertad de la libre empresa. Entonces, aquí lo que buscamos es justamente una justicia social no entendida en lo que hemos visto que significa el populismo, ya sea de izquierda o de derecha, pero el populismo que nos mete ese discurso perverso, que nos mete miedo a la sociedad de que hay que quitarle al rico para darle al pobre. Aquí lo que hay que hacer es tener un Estado, un gobierno que se preocupe en política pública justamente por dar a la población de menos recursos del país. No se trata aquí de quitarle al rico, de lo que se trata es de promover la riqueza, pero sin dejar a nadie atrás, es decir, de generar un desarrollo económico también a la población que tiene menos oportunidades. Y ahí podemos verlo, mira, digamos, si aquí me permites hacer una analogía, sí, mira, hoy en día estamos viendo lo que viven los hermanos bolivianos. De alguna manera, si me permites, también lo que pasa en Argentina. Es decir, tú puedes generar un desarrollo económico en un país, pero si es que no te preocupas de que haya justicia social en términos de una política pública que beneficie, que se ocupe y que se preocupe de esa parte de la población necesitada, nunca va a haber una satisfacción. ¿Y de qué sirve que tú, por tu esfuerzo, por tu trabajo y dedicación en tu círculo íntimo, generes progreso, generes desarrollo económico, generes un patrimonio? Si el día de mañana sales a la calle y no lo puedes disfrutar con tu familia porque ves el drama y la necesidad de tantas familias de tu país. Eso es lo que buscamos aquí, generar riqueza, pero sin dejar a nadie atrás. En ese sentido, ¿qué piensas en relación a la izquierda? Hablas un poco de la centroizquierda, Javier, pero ¿no te parece que hay un poco de confusión, sobre todo en el Ecuador? Digo, cuando conversamos con ciudadanos ecuatorianos que viven en el país, hay como un poco de confusión en relación a las líneas de izquierda que se están manejando en el Ecuador. ¿Coincides en esto? ¿Cuál es la verdadera izquierda? ¿Cuál es la verdadera centroizquierda? Mira, yo te puedo decir que yo soy un hombre muy práctico. Los problemas que enfrentamos hoy en día aquí en el Ecuador necesitan soluciones concretas, pero sin duda, ante tu pregunta, permíteme ser muy franco en esa respuesta. Hoy en día, la realidad es que, según las encuestas, el escenario está abierto, pero los malos políticos nos quieren forzar, si tú quieres obligar a ver solamente dos opciones. Y ahí estamos hablando de una izquierda populista que ya gobernó el Ecuador por 10 años y ya vemos los efectos de ese gobierno, o de una izquierda anárquica
que justamente también hemos visto cómo convierten las causas justas en violencia y en anarquía. Sin duda, yo decirte que mi programa de gobierno lo que busca es generar riqueza, generar desarrollo, pero no de unas élites, sino en función de un progreso nacional. Lo que busca es justamente la naturaleza y las fuentes del agua, pero sin convertirnos en tirapiedras que generen, que obstaculicen las ciudades. Y fundamentalmente, lo que buscamos es defender una democracia en donde sí se permita que los ciudadanos podamos elegir libremente a nuestras autoridades en función de propuestas y no en función de líderes mesiánicos. Javier, ¿me permite en relación a eso enseñarle un par de fotografías a ver qué opinión tiene usted sobre todo del partido al que usted representa? Esta es la primera. ¿Qué opinión tiene usted? Mira, David, déjame decirte que yo me presento como candidato a la presidencia de la República por la ley de listas 12 para llegar con propuestas a la ciudadanía. Jamás voy a estar atacando a ninguna persona. Todos tenemos méritos, todos sin duda también tenemos defectos. Aquí es un interés de un país y ese interés de país está en función de propuestas. Todas las personas merecen mi respeto. Tú me muestras la foto de Andrés Páez, una persona que fue candidato a vicepresidente con Guillermo Lasso. Fue presidente del partido, ¿no? Fue en su momento también, pero yo no tengo una militancia partidista, de tal manera que, digamos, yo voy a ser un mal conductor de una respuesta concreta, porque yo comulgo totalmente con los principios de justicia social con libertad, que es el principio de la ley de listas 12, pero yo no tenía una trayectoria militante, de tal manera que mal haría yo en darte historia del partido. Aquí lo que te quiero decir es que el partido ha hecho una apuesta en mí, de la cual yo me encuentro extremadamente honrado. Ha hecho una apuesta al sector productivo, entendiendo que dentro de las muchísimas urgencias que hoy en día tenemos en el Ecuador, en nuestro país, sin duda, la más urgente es recuperar las plazas de trabajo. Y en tal sentido, nosotros hemos desarrollado un programa de gobierno que lo hemos denominado Soluciones Concretas para sacar al Ecuador de la crisis. Este programa lo hemos estructurado en 3 pilares fundamentales: soluciones económicas y productivas, soluciones de justicia social, aquí estamos hablando justamente de salud, de educación, de seguridad y de algo que también es muy triste hasta el día de hoy, que es en alimentación, la desnutrición infantil crónica que todavía está muy presente en el país. Y el tercer pilar, el de soluciones en valores democráticos y transparencia del Estado. Aquí mencionarte, mira, la situación actual, lo que urge, lo que es prioritario son las soluciones económicas, porque sin duda es el mayor problema que en este momento estamos enfrentando, que es el altísimo desempleo que tenemos en el país. Pero también una reflexión: de nada servirá si atendemos a las soluciones económicas, si atendemos a las soluciones sociales y no llegamos a generar la realidad de la sociedad ecuatoriana, que es una sociedad de valores, pero no llegamos a generar un procedimiento en el cual evitemos que la corrupción cale como hoy en día hemos visto cómo ha calado tan profundamente en el Estado ecuatoriano. De tal manera que aquí es algo integral, tenemos muchas urgencias, pero ante tanta urgencia, gobernar con prioridades. ¿Usted considera, Javier, que el gobierno actual manejó mal el tema de la pandemia? O sea, aquí déjame decirte, como hablemos de propuestas, es que ha manejado mal, pero es que, mira, déjame ser muy sincero, es que no ha manejado. Aquí el grave problema que tenemos hoy en día en el Ecuador es la ausencia de decisiones y la ausencia de liderazgo. Y de ahí viene una concatenación de problemas. En el tema de la pandemia, sin duda, no hay ningún país que estuvo preparado, pero aquí ha golpeado muy fuerte. Y aquí te puedo dar un ejemplo concreto. Mira, yo te decía que nosotros tenemos industria, yo doy trabajo directo a más de 300 familias ecuatorianas, y cuando comenzó la pandemia en el Ecuador, en el mes de febrero, tuvimos más de 14 PCR positivos, tuvimos 14 casos de PCR positivos en un momento dado, en una semana. Realmente fue alarmante. El alcalde de La Tacunga, porque nosotros estamos ubicados en la provincia de Pichincha, en el cantón La Tacunga, me llama el alcalde, preocupado, ¿qué es lo que está pasando? Mira, con el médico de la empresa hicimos la investigación. La conclusión del médico es que los contagios venían por fuera. ¿Qué es lo que hicimos? Soluciones concretas. Mira,
Evitamos que ningún colaborador se movilice en ningún medio de transporte que no sea suministrado por la empresa. Desinfectábamos antes y después del traslado del personal los medios de transporte. Desde finales de marzo y al día de hoy, y aquí no puedo cantar victoria porque es un trabajo de todos los días, pero desde finales de marzo y al día de hoy no tenemos ningún otro caso PCR positivo. Además del tema de transporte, suministramos elementos de bioprotección. Dentro de la fábrica estábamos acostumbrados a eso porque somos una industria de alimentos exportadora. Entonces, el tema de máscaras, el tema de guantes era común como en nuestro negocio, pero suministramos los elementos para que en su casa lo tengan. Entonces, el mensaje aquí es, aunque sin duda es una pandemia que no la podemos controlar, sí podemos tomar acciones concretas para cambiar la curva. Y tristemente, ante la ausencia de decisión, ante la ausencia de liderazgo, no puedes, lo que se ha pretendido aquí, que muchos malos políticos aquí en Ecuador lo han pretendido, que por decreto obligarle a la mujer cabeza de hogar, al hombre cabeza de hogar, que se quede en su casa. Y pensando que así vamos a combatir la pandemia, lo cual es utópico, es ilógico, porque esas mujeres, esos hombres tienen que salir a trabajar y van a salir a trabajar de cualquier manera, pero no les suministres las herramientas de bioprotección. Y no solo eso, sino lo que la pandemia ha demostrado es que la salud en el Ecuador sigue siendo un privilegio. Tenemos mucho aprendizaje que llevarnos aquí. Javier, usted ha hablado un poco del modelo productivo, del aparato productivo que está planteando en su plan de gobierno. ¿Qué papel juega el modelo extractivista que tiene históricamente el Ecuador, digamos, con la minería, con el petróleo? ¿Cómo está planteando en su plan de gobierno este tema del extractivismo en el Ecuador? Justamente, tenemos que pasar de ser un modelo de desarrollo económico, de ser un modelo extractivista, a ser un modelo de desarrollo basado en la exportación. Y aquí la historia y el presente validan esto, David. Mira, si la tendencia se mantiene, el próximo año el banano supera al petróleo como sector económico de mayor ingreso de divisas a la economía ecuatoriana. Mira, hoy en día, siendo un país tan pequeño como somos en área, también en población, si nos comparamos con tantos otros países, hoy en día Ecuador es el más grande exportador de banano del mundo. Somos los más grandes exportadores de rosas del mundo. Hemos sido el más grande en cacao y seguimos siendo el más grande en cacao fino de aroma. La flota pesquera tunera ecuatoriana, la más importante del Pacífico, hacia el lado de la América. El camarón, hemos sido el más grande y estamos entre los principales. Te puedo hablar desde la industria que yo he desarrollado, que es la exportación de alimentos congelados, brócoli congelado. Mira, nosotros, donde el 60% de nuestra producción va al mercado que más calidad exige en el mundo, como es Japón. No solo eso, desde el año 2019, Ecuador se convirtió en el primer proveedor de todo el mundo, en el primer proveedor de brócoli congelado para Japón. Le superamos a China. Y aquí te hago un pequeño ejemplo. Mira, Ecuador es el único país en el mundo que puede sembrar brócoli y cosechar brócoli todas las semanas del año. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esto no es brócoli. Esto es la agricultura ecuatoriana, con muy contadas excepciones, y en la costa tienes productos estacionales como el mango. Todo el resto de la agricultura ecuatoriana puede sembrar y cosechar todos los días del año. Es una ventaja comparativa única que nadie más lo tiene. Es una oportunidad. Y así como yo lo he desarrollado, por supuesto que lo puede desarrollar cualquier otro ecuatoriano, pero con un apoyo de una política pública que entienda, primero, que tenemos una necesidad de generar empleo, y segundo, que tenemos una oportunidad. El Ecuador, si se propone hacer aviones, seguramente con el tiempo lo haremos bien, porque los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores sí somos la mayoría, somos gente de trabajo, pero aquí el tema es entender cuáles son las oportunidades que tenemos. Hagamos lo que tenemos el potencial de hacer, y eso es agricultura, agroindustria y agroexportación. Y la reflexión en este tema final, decirte que por supuesto que yo sé que no todo ecuatoriano es agricultor y no todo ecuatoriano es exportador, pero el encadenamiento productivo que genera la agroexportación es plazas de trabajo, ingresos de divisas y dinamización económica, y eso sí lo necesitamos y mucho todos los ecuatorianos. ¿Usted, Javier, impulsaría una reforma agraria en ese sentido? Mira, hay muchas cosas que tenemos que hacer en el Ecuador y francamente, mira, en el tema legal no es el problema que tiene nuestro país. Aquí en el Ecuador, leyes
de alguna manera nos sobran. Siempre podemos pulir mejor. Por ejemplo, hoy en día, si hablamos del tema de la corrupción, es un circo político que nos da la actual Asamblea Nacional, que son incapaces de una ley tan de sentido común, que es la ley de extinción de dominio, que hasta el día de hoy no pasa. Hay que hacer cosas en el plano legal, pero créeme que a mí me preocupan las cosas urgentes que hoy en día estamos atravesando como país. No necesitamos una reforma agraria para llevar a nuestro país a ser una potencia exportadora de alimentos. Aquí lo que hace falta, sin duda, es un modelo de desarrollo que tenga unas políticas públicas en tal sentido. Y aquí quisiera desarrollarte el primer pilar, que es el pilar económico y productivo. Aquí nosotros proponemos el Fondo para el Arranque Productivo. Y aquí, mira, yo ya he tenido varias reuniones presenciales, directas. Aquí no es que alguien me ha contado, reuniones que yo directamente he estado con varios multilaterales. ¿Cuáles son las conclusiones? Que si tú juntas banca pública con garantía soberana, en el caso concreto de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, obtienes al 1.8% de interés a 18 años plazo. Con el BID, tasas aún menores, igual que con el Banco Mundial. Por eso, mi reiterado llamado al presidente actual de Ecuador, Lenín Moreno, y es una exigencia que no vende el Banco del Pacífico. Es crucial para el siguiente gobierno que pueda dinamizar la economía. Es como que tú quieras vender el tractor al momento de la cosecha. Necesitas la banca pública. Y no solamente eso, porque bueno, la banca pública es fundamental para acceder a esas tasas de interés y estas líneas, pero también necesitas una banca pública porque la banca pública eminentemente tiene que ser entendida como una banca de desarrollo, es decir, una banca que no tenga las mismas condiciones y características de una banca privada en cuanto a tasas de interés y en cuanto a los plazos. Y aquí el producto, mira, en este orden es como apuntamos que el Fondo para el Arranque Productivo justamente inyecte liquidez al aparato productivo. Primero, tenemos que parar con el desempleo que sigue aumentando día a día aquí en el Ecuador, fundamentalmente por una pandemia que hace que se baje el consumo, pero también por un abandono del gobierno. Y aquí estamos hablando de restaurantes, cafeterías, hoteles, peluquerías, que necesitamos que entre la banca pública a refinanciar, que les dé mayores plazos y que también les dé liquidez para que puedan salir de sus urgencias inmediatas, pero que no cierren. En segundo lugar, el profesional independiente. Aquí hablamos de periodistas, ingenieros, arquitectos, odontólogos, médicos, que hoy en día enfrentan una triste y cruel realidad, que es que ni el sector público ni el sector privado les puede ofrecer las plazas de empleo que necesitan. Y para eso el Fondo para el Arranque Productivo. Te mencioné yo la tasa de captación. El producto final sería 6% de interés a 15 años plazo. ¿Y por qué esa diferencia de la tasa de interés? Porque aquí también nuestro proyecto es invitar al sistema financiero nacional, fundamentalmente al sistema de cooperativas, que es el que en territorio tiene más cercanía con el profesional independiente. Y aquí te hago un pequeño ejemplo. Mira, un odontólogo, con $45,000 le tenemos montada toda la consulta. Y no solamente que le solucionamos el que se convierte en un agente económico, en un actor productivo, sino fundamentalmente también va a necesitar un auxiliar y seguramente también una recepcionista. Eso es lo que sucede cuando tú inyectas liquidez al aparato productivo, dinamizas la economía. Y en tercer lugar, los sectores de la economía ecuatoriana que más empleo generan. Y aquí estamos hablando construcción, agricultura, turismo, pesca. Es decir, en ese orden, el Fondo del Arranque Productivo es lo que necesita nuestro país para recuperar plazas de trabajo. Y se puede hacer y se debe hacer. El objetivo es que este fondo llegue a ser 6 puntos del PIB, que sin duda es un objetivo ambicioso, pero en función de las reuniones que he tenido, créeme que sí es posible. No solamente que nuestro país lo necesita, sino que los multilaterales en las conversaciones que he tenido, justamente lo que quisieran es que el gobierno los utilice para el sector productivo, y hoy en día están entrando a un saco roto como es el presupuesto general del Estado, que es un presupuesto desfinanciado. En este tercer punto, usted, Javier, no nombró cultura. El sector cultural es un sector que claramente ha sido afectado por el tema de la pandemia. ¿Cómo reactivar este sector? Bueno, mira, discúlpame que no lo he mencionado, porque sin duda, nosotros aquí hay 2 sectores también muy importantes que los queremos potencializar. El uno, por supuesto, el sector de cultura, y el otro, el sector de los artesanos.
Y aquí en cultura, ¿qué es lo que queremos? Y que ya hay países que lo han desarrollado. El concepto de la economía naranja, es decir, que la cultura pase a ser un actor económico. Y aquí justamente el Fondo para el Arranque Productivo que permita para estos gestores culturales que puedan desarrollar su actividad convirtiéndose en actores productivos. Aquí no estamos hablando de auspicios, aquí lo que estamos hablando es de darles la capacidad económica para que puedan emprender, no solamente en su capacidad artística de producción, sino también en la cadena, así como hablamos de la cadena económica de un producto, así también es, en este caso, sector cultural, un servicio. Hablamos de la producción, de la distribución, de la comercialización que permita que sea sostenible en el tiempo. El auspicio es temporal. Cualquier artista recibe un auspicio y hasta ahí llega. Aquí lo que estamos hablando es de algo estructural. Por eso menciono el tema de la economía naranja, que la cultura, el arte, pasa a ser un agente que hoy en día tanto necesitamos aquí en el Ecuador, que sea un agente que pase a dinamizar la economía ecuatoriana que tanto lo necesita. Javier, un poco para ir avanzando con el guión de la entrevista, ¿usted cómo tuvo el acercamiento, o si fue el acercamiento a la inversa, de María Sara Gijón, su binomio? Mira cómo es la vida. Yo propongo a María Sara Gijón y resulta que María Sara Gijón, y déjame decirte, una mujer de oro, ha sido militante de la Idealistas 12 desde su juventud. Mira la cantidad de coincidencias que han pasado. Pero aquí también, si me permites, a veces mi binomio, María Sara, no le gusta ella decir, digamos, lo que ella ha podido hacer. Y a mí sí me gusta dejar claro las virtudes que cada ser humano tiene. Una mujer de oro, te decía, mira, una abogada ecuatoriana, máster en Harvard, en una maestría que esa fue la primera ecuatoriana que la hizo, en Derecho, diplomada en la Flaxo, activista de los derechos de las mujeres, activista de los derechos de la naturaleza y además con experiencia en lo público. Ella trabajó en la vicepresidencia de la República de Ecuador, de tal manera que nos complementamos muy bien y hacemos un excelente equipo. Estuvo trabajando con el ex vicepresidente Otto Sonnenholner hasta agosto del 2020. ¿Sale para ser su binomio? No sale para ser mi binomio, es algo casual. Y mira, cuando yo justamente estoy buscando perfiles que puedan sin duda hacer un equipo conmigo, yo les llamo a María Sara, tengo una primera reunión, ella había salido 3 semanas antes, ya había salido Otto Sonnenhauser de la vicepresidencia, y al inicio créeme que ni siquiera se lo querían aceptar, porque sin duda ella venía de un proceso, podríamos decirlo, desgastante de trabajo muy intenso. Pero finalmente, digamos, le logré transmitir la urgencia que es hoy en día en nuestro Ecuador, el que nos podemos redireccionar positivamente. Y luego de una charla de 1 o 2 horas, la subimos a bordo. Ella ha manifestado claramente la defensa de los derechos hacia las mujeres. En ese sentido, me gustaría conocer su opinión en relación a la interrupción voluntaria del embarazo de la gestante. ¿Cuál es su opinión en relación al aborto, Javier? Mira, déjame responderte en 2 partes. La primera, decirte que yo tengo mis creencias y mis valores, pero yo nunca haré que mis creencias y mis valores estén por encima de las decisiones de la sociedad y mucho menos en un estado laico como es el ecuatoriano. Y la segunda, que es muy triste, aquí en el Ecuador, como el Código Orgánico de la Salud, un candidato en época electoral lo politizó y era un tema eminentemente técnico. Aquí no estábamos hablando en ese Código Orgánico de Salud de despenalizar el aborto. El aborto en el Ecuador está penalizado y eso será una decisión de la sociedad si es que continúa así o si se despenaliza. Aquí de lo que se estaba hablando en el Código Orgánico de la Salud era en proteger a nuestras mujeres ecuatorianas y a nuestros médicos ecuatorianos. Hoy en día, mira la situación tan triste que atravesamos. Y mira la estadística además. Mira, 49% de los nacidos vivos en el Ecuador son de mujeres de menos de 20 años. Entre 12 y 14 y 20 años son las madres que hoy en día tienen bebés en 49%. Esa es una realidad, es un problema de salud pública. Aquí lo que se estaba hablando era, como el aborto está despenalizado, muchas mujeres que deciden abortar van a clínicas clandestinas.
poniendo en dudas, en riesgo su vida. Y luego, ¿qué sucede? Esa mujer que está en una situación crítica de salud tiene que regresar al sistema o público o privado de salud y en este momento nos negamos a atenderla. ¿Por qué? Si es que es menor de edad, no le pueden atender. Se queda afuera hasta que vengan sus padres, probablemente desangrándose. Y sea la edad que sea de la mujer, no le van a atender porque tristemente el médico ecuatoriano hizo un juramento hipocrático que no lo puede cumplir, porque si la atiende, ese médico pierde su práctica médica y probablemente puede ir a la cárcel. Porque luego le van a decir que él fue el causante del aborto. Aquí solamente estamos hablando de que si llega una mujer que la puedan atender, sean hospitales públicos o privados, y tristemente pasamos de esa oportunidad. Y si es que había otros temas que sin duda pueden ser más polémicos, digamos, de educación sexual y demás, había la posibilidad de un veto parcial, pero 8 años demoró el que tengamos un código orgánico de salud a ser aprobado por un presidente y lo vetó totalmente y perdimos esa oportunidad por lo menos por un año más. Es inaudito que temas técnicos se politicen y toda la sociedad ecuatoriana perdemos. Y en su parecer, digamos, ¿está usted a favor, en contra de, digo, si usted eventualmente llega a ser presidente, mandaría, digamos, una propuesta a la Asamblea para que se debata nuevamente el tema? Como un código orgánico de salud, por supuesto, Sí. sin ninguna duda. Tenemos que proteger a las mujeres ecuatorianas y a los médicos ecuatorianos. Para usted, Javier, ¿cuándo inicia la vida humana? Bueno, mira, como yo te digo, yo tengo mis valores. Para mí, digamos, yo soy una persona creyente, de tal manera que yo no estoy a favor del aborto, te lo digo frontalmente. Pero también te digo que eso nunca será una razón por la cual yo no, digamos, tome la dirección que la ciudadanía decida. De tal manera que si yo soy gobernante del Ecuador y la ciudadanía se manifiesta estar a favor de que se despenalice, aquí no estamos hablando que estamos a favor del aborto, aquí estamos hablando que se despenalice, o sea, que la mujer que vivió un drama, cualquiera que este sea, que vivió un drama y no quiere tener un bebé, que tenga ella el derecho de elegirlo. Eso es algo fundamental en derechos humanos. Y aunque yo esté en contra del aborto, yo no dejaré que mis creencias y mis dogmas de fe estén por encima de lo que la sociedad decida. Una autonomía de la mujer, dice usted, Javier. En ese sentido, me llama la atención, digo, ¿cuál es su creencia, digamos, o qué creencia usted profesa? Bueno, ¿Cristiana? yo soy católico, ¿sí? Soy cristiano, católico, en función de lo que fui formado por mi familia, y sin duda, digamos, es la religión que practicamos y que también la inculco a mis hijos. Bueno, ¿y qué le parece la opinión de del Papa Francisco de ayer, antes de ayer, sobre digamos, respaldar a las personas del mismo sexo que puedan contraer matrimonio? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Mi opinión, franca y directa, es que tenemos que defender los derechos humanos. Y si es que cualquier ciudadano tiene una preferencia particular, el Estado tiene que garantizar sus derechos y no le podemos coartar sus derechos por sus preferencias. Claro, pero en ese sentido me refería a la opinión del Papa Francisco, que es digamos, la persona rectora de su creencia, digamos. Ya, yo francamente te puedo decir, David, yo tengo una creencia, digamos, religiosa, digamos, muy personal, en tal sentido, digamos, por supuesto, respeto muchísimo al Papa, pero no es, digamos, mi hilo conductor en relación a mis acciones y mis maneras de pensar. En relación a los migrantes, y para ir un poco finalizando, y muchas gracias por su tiempo, Javier, ¿qué papel están jugando en su plan de gobierno los migrantes ecuatorianos que están en América Latina, sobre todo? Bueno, primero, decirles que, sin duda, y eso es algo que tiene que ser toda la sociedad ecuatoriana, valorar el esfuerzo y el sacrificio que ustedes hacen por las razones que sean de estar fuera del país, porque sin duda es un sacrificio y es un esfuerzo. Más allá de quién se va porque aquí no tiene trabajo, o se va por generar un estudio, o se va por buscar oportunidades que hoy en día en el Ecuador lamentablemente no se están dando. Más allá de todo eso, gracias al esfuerzo de ustedes y a las remesas que ustedes mandan a las familias en el Ecuador, sin duda ha sido un componente muy importante de poder cuidar la dolarización, lo cual es elemental, que lo cuidemos
para salir de esta profunda crisis económica. Te puedo decir, yo la mitad de mi vida en la época de colegio y escuela, colegio y universidad, yo viví fuera de Ecuador. Mi padre, él está ya jubilado, funcionario del Servicio Exterior Ecuatoriano, entonces éramos como gitanos que cada 4 años mi madre tenía que desarmar el hogar y volver a armar en otro país. Nosotros vivimos 4 años en Polonia, en Varsovia, vivimos 4 años en Lima, en Perú, vivimos 4 años en Nueva York, porque mi padre le trasladaron a la Embajada de Ecuador en Naciones Unidas, también luego en Colombia. Esa es la razón por la cual yo también termino haciendo mi universidad en Colombia, pero claro, no, francamente, no puedo entender plenamente las dificultades de un migrante ecuatoriano, pero sí de alguna manera me conecto con la dificultad que es hacer un y comenzar desde cero en otro país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en política pública? Sí. Sí, adelante. Sí, un poco le quería comentar de una de las situaciones que viven algunos, sobre todo migrantes ecuatorianos que se han vinculado a los estudios en Argentina, es el problema de los créditos que da el Estado ecuatoriano, digamos, la demora en los créditos, y eso entorpece un poco los estudios que ellos y sus carreras que llevan acá. ¿Usted va a revisar este tema en el caso eventual que llegue a ser presidente? Mira la situación que tenemos hoy en día. El tema de créditos fue pasado al Banco del Pacífico. Y el Banco del Pacífico en la época de pandemia refinanció 6 meses. 6 meses es nada. La pandemia ya llevamos 10 meses. O sea, se hace por decreto unos parches que no entienden la necesidad real. Aquí tenemos que, sin duda, apoyar al estudiante ecuatoriano que fue becado o que fue a estudiar a algún otro país por sus propios medios y que regresa acá al Ecuador. Y por eso el Fondo para el Arranque Productivo, para que ese profesional independiente pase a ser un actor económico ante la realidad que no va a encontrar fácilmente trabajo ni en el sector público ni en el sector privado. Y aquí, mira, hay cosas que son realmente ilógicas. Un migrante ecuatoriano que quiere regresar al Ecuador, ¿sabes cuál es el cupo que tiene? $30,000. Es decir, después de todo el esfuerzo que tú has hecho, $30,000 no es siquiera un vehículo. Y créeme que en realidad, cualquier migrante que regresa aquí al Ecuador, la sociedad ecuatoriana sale ganando. Primero, sin duda, porque es un drama social cada vez que se va un migrante del Ecuador, porque de alguna manera rompes una familia temporalmente, o aunque te lleves tu familia, rompes la conexión con tus padres, con tus primos. O sea, es un problema social, pero sin duda también es una oportunidad como sociedad, porque ese ecuatoriano que está afuera, esa ecuatoriana va a aprender un talento, una actividad económica que la quisiéramos que la desarrolle aquí en el Ecuador, pero con $30,000 ni siquiera para el carro. Lo que aquí tenemos que es que no tener un límite. El ecuatoriano que hizo un patrimonio afuera tiene que traer acá al Ecuador. Por supuesto que se traiga su carro, pero lo que es más importante, que se traiga la maquinaria, la actividad económica que él estuvo haciendo en ese país, que la aprendió y que sin duda aquí en el Ecuador va a generar actividad económica y desarrollo económico. ¿Usted ha tenido contacto con colectivos de migrantes en el mundo, de ecuatorianos? Sí, ya he tenido un conversatorio con hermanos migrantes ecuatorianos en Estados Unidos y también con, digamos, la militancia de la ID, porque como tú sabes, estamos eligiendo el 7 de febrero no solamente el Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidente, sino el Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional justamente hay una representatividad de lo que significan los migrantes. Entonces, también tuve un conversatorio con las compañeras y compañeros que la ID Listas 12 está proponiendo justamente como asambleístas. Y me permite la última pregunta y le dejo en el cierre, y muchas gracias nuevamente por su tiempo al candidato Javier Hervas. Usted y muchos candidatos hablan constantemente en las campañas de la esperanza, los sueños. ¿Qué es para usted la esperanza? Mira, aquí decirte, David, que en campaña los políticos nos ofrecen cosas que ni siquiera las han hecho. De tal manera que, respondiendo a tu pregunta, la esperanza no tiene que ser algo en el aire, tiene que ser con los pies en la tierra. Si es que tú quieres hablar de esperanza, tienes que decirlo cómo, no solamente hablar con palabras, hablar, digamos, con la experiencia. Y aquí, sin duda, tenemos un grave problema económico que es tanto ecuatoriano en el desempleo. Mira una cifra oficial del INEC, que solamente 16.7% de los ecuatorianos tienen empleo seguro.
O sea, menos de 2 de cada 10. Más de 8 de cada 10 hermanas y hermanos ecuatorianos no tienen una actividad económica estable. Esa es la urgencia que tenemos. ¿Cómo vamos a salir de esta urgencia? Nos ofrecen cantidad de cosas que en demagogia cualquier cosa se puede ofrecer, pero aquí estamos hablando de soluciones concretas. El lema de nuestra campaña justamente es soluciones concretas. Entonces, si tú vas a hablar de esperanza, habla con propuestas, habla de cómo vamos a poder salir adelante, no simplemente de hablar de una idea, si es que no tienes con los pies puestos en la tierra, y llegar con una propuesta clara, con un orden de ideas también, de cómo esa esperanza se va a convertir en una realidad. Muy bien, Javier Hervas, le queremos agradecer como colectividad. Habla con el doctor Borja, con el doctor Rodrigo Borja. Tuve una reunión muy interesante con el expresidente, el doctor Rodrigo Borja, y mira, un hombre realmente muy interesante, con una cantidad de anécdotas. Íbamos a charlar 45 minutos, nos quedamos 3 horas conversando. O sea, tiene tantas anécdotas que realmente podríamos irnos seguramente mucho más. Pero mira, gracias por la pregunta, porque una anécdota que sin duda me llenó mucho y me llamó mucho la atención es como un expresidente de la República que gobernó, que cumplió con su mandato completo, al día de hoy puede caminar por las calles de Quito sin necesidad de seguridad y recibiendo la admiración y el aprecio de los ecuatorianos, yo incluyéndome. Ese es el tipo de presidente que se merece nuestro Ecuador. Alguien que después de gobernar pueda, sin duda, defender su buen nombre con las acciones que haga en el gobierno y dejar un legado positivo para todos los ecuatorianos. Muy bien, Javier. ¿No le recomendó que eventualmente, si usted llega a ser presidente, que también camine en las noches por el centro de Quito? Él lo hacía cuando era presidente. Claro, no, él realmente una persona que cuenta mucho sus anécdotas, pero realmente no está dando sugerencias y opiniones. Es una persona muy respetuosa en tal sentido. Muy bien, muchas gracias, Javier. No sé si usted quiere terminar con alguna frase, algo para los migrantes, y le queremos nuevamente agradecer por su tiempo y también a su coordinador de prensa. Gracias, Javier. Muchas gracias, David. Sí, efectivamente, un mensaje a mis hermanas y hermanos ecuatorianos migrantes. Decir que nuestro país, nuestro Ecuador, ya no tolera más confrontación. Lo que sí necesitamos todos los ecuatorianos es soluciones concretas ahora. Que Dios bendiga al Ecuador y nos dé la sabiduría en estas próximas elecciones de hacer historia positiva. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias al candidato Javier Hervas por el Partido Izquierda Democrática. Queremos agradecer también a todos quienes han estado en sintonía. Próximamente en nuestras redes estaremos anunciando el siguiente entrevistado o entrevistada que será en la próxima semana. Que tengan una muy buena noche y muchas gracias por acompañarnos.